Muy buenos días, amigos. Estamos en una entrega más de Lo que pasó con Lisania Sarcedo, Rafael Montero y Roberto Lafontaine. Como ustedes saben, tenemos la parte de lo que tiene que ver con salud, pero salud desde la más amplia perspectiva, no salud solamente desde el enfoque de la enfermedad. Aquí tratamos temas desde la enfermedad, desde las políticas de salud, desde la gestión de la salud. Hoy precisamente en ese sentido tenemos un tema, un invitado muy interesante que le voy a dejar a Rafael Montero que hable sobre el mismo. Buenos días, Roberto. Buenos días a toda esa teleaudiencia que cada mañana está con nosotros en este programa especial relacionado con salud de lo que pasó. Y efectivamente, como decía Roberto, nosotros aquí intentamos traer a la población orientaciones sobre, no solo sobre enfermedad, sino también sobre todos aquellos elementos que están alrededor del tema salud. Hoy en día tenemos un invitado muy especial. Es un profesional de mucha experiencia que ha tenido responsabilidades directas desde el punto de vista de la administración del sistema sanitario, especialmente fue superintendente de salud y riesgos laborales, y ha tenido también tuvo una dilatada eh, participación como funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. Nos referimos al doctor Pedro Luis Castellanos, que estará con nosotros visualizando un poco algunos aspectos relacionados con el tema tan debatido de la seguridad social, hacia dónde debemos dirigirnos, qué tenemos en este momento y qué cosas tendríamos que ir haciendo para mejorar la respuesta que se le requiere a la población dominicana para garantizar ese derecho. Sí, mientras tanto el comentario de las más importantes noticias. A la verdad que en salud está florida de Siempre hay muchas noticias, noticias, sí, siempre muchas siempre. noticias. Siempre porque salud, hay inclusive un lema de la Organización Panamericana de la Salud, salud en todas las políticas, porque salud al final toca todo. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema del calor, el calor es salud, no, pero afecta a la salud, Afecta a la salud. Y si hay frío, afecta a la salud también. Como efectivamente. quiera afecta a la El salud. clima, el Como quiera ambiente, el impacta el sistema de trabajo, en salud. fin, todo eso. ¿No? Mira, Montero, hay un dato muy interesante, una noticia muy interesante y es sobre la problemática del dengue. El cómo están aumentando los casos de dengue en los hospitales pediátricos y junto con el dengue la leptospira. Pero hay un elemento a colación que no se toca, pero sí es bueno destacar, y es que están dando el boletín de la semana 27 cuando estamos en la 30. Y lo digo así Ah, porque me recuerdo que el retraso era más grande. Había por lo regular un retraso de 7, 8 semanas. Más que un silencio epidemiológico, lo que había era una mudez bueno, pues, sí. epidemiológica. En este caso, Ocultamiento de información, tal vez, no sé. ocultamiento de información. Mira, el nombre que sea que tú le Vamos a, dar puedas vamos a dar poner. el beneficio de la duda, Sí, va. que había problemas de retraso, porque se va la luz, faltaba funcionarios, no tenían el expertise, y a lo mejor ahora ya compraron una planta eléctrica, se va menos la luz, y a lo mejor han contratado personal técnicos nuevos, y entonces están ahora más cerca de lo que tendrían que estar. Pero entonces vemos, sí, la infausta noticia, bueno, la infausta no, la esperada, que las enfermedades que son producto de las condiciones de vida de las personas en el territorio, en el espacio donde están aumentado, quiere decir que las condiciones se han deteriorado. Por ejemplo, tenemos el caso del dengue y esta vez también la leptospirosis, el cómo ha aumentado la misma y cómo impacta esto en los servicios de salud, porque aumenta la demanda en lo mismo, pueden eclosionar lo mismo. Los servicios, sí. ¿Qué tú opinas, Bueno, Montero? el tema del dengue es un tema recurrente en la República Dominicana. Es una enfermedad endémica, y endémica significa que está siempre presente, siempre hay casos. Nos preocupamos cuando esos casos superan el número de casos esperados. Nosotros habíamos hecho una previsión a principio de año de que posiblemente el año 2023 sería un año epidémico para dengue, porque cíclicamente, cada 4 o 5 años, hay una especie de aumento de casos. ¿Por qué?
porque en la medida que ocurren menos casos, se va generando, acumulando una población susceptible, porque nunca lo picó un mosquito, nunca le dio dengue, o le picó un mosquito, pero no le dio dengue. Entonces, cuando aumenta ese número de población, que es la población, digamos, de riesgo, pues entonces se generan cada 4 o 5 años un número mayor de casos y se puede convertir en una situación epidémica. Con el tema del dengue también se asocia a el tema de las lluvias. Este año también tuvimos sequía, pero no es cierto. El dengue, independientemente de su proceso cíclico, puede aparecer en lluvia y últimamente también se está generando de manera estacionaria durante también los periodos de sequía. Entonces, hay que preocuparse, como tú dices, del número de casos que está surgiendo, porque no se nos puede ir de la mano y eso es una situación complicada, sobre todo porque el dengue afecta mucho a los niños y los niños se les genera mucha información, mucha preocupación a las familiares con el tema de esta enfermedad. Entonces, tomar cuidado, volver a las viejas promociones de que para que no haya dengue lo que tenemos que evitar es el crecimiento del mosquito. Entonces, es un llamado a toda la población a que boten los cacharros, que cuiden el agua de las plantas, que la cambien cada 2 o 3 días, que le pongan su gotica de cloro, que si tienen que almacenar agua, que coloquen que la tapen el agua y que la cambien también cada 3 o 4 días. Es duro para una población que paga 50, 100, 200 pesos porque le llenen un tanque que no la consumió 3 o 4 días que tengan que botarlo. Pero lamentablemente son las medidas que desde el punto de vista epidemiológico para controlar el dengue y otras enfermedades pues habría que tomar en cuenta. Pero hay un aspecto, o sea, yo veo que hay otros países, ¿verdad? En el mismo Estados Unidos, cuando hablamos de Miami, de la Florida, de las áreas de diversión, no sé, hay aguas limpias. Se reproduce el mosquito, la Aedes aegypti, y hay manejo entomológico de lo mismo. Hay programas para poder mantener ¿cómo le llaman? La densidad, la población de mosquitos y por lo tanto poder disminuir su posibilidad o capacidad de transmisión en la población. ¿Cómo se está manejando eso de salud pública? Porque sabemos que solamente desde la medida que puede tomar la población no se controla. No hay manera de controlarlo porque tampoco a la población le están dando muchas condiciones o no le están proporcionando lo que necesita para poder controlar, usar agua limpia para las necesidades básicas que tienen que utilizarla. No hay agua intradomiciliaria, no la hay. No. Por lo tanto, las personas tienen que almacenar. Perfecto. Deben saber cómo realizarlo, deben manejar aquella famosa campaña, ¿cómo es? Cloro untado, tanque tapado. Pero sabemos que eso no es suficiente. Claro, porque además en la era de la inteligencia artificial, el cloro untado, tanque tapado, hay que superarlo, como tú bien decías. Tiene que haber una gestión y un manejo entomológico del proceso. O sea, y fíjate que tú que nosotros hemos tenido mucha experiencia acumulada con el tema del control de vectores. Sin embargo, pienso que en los últimos años hemos bajado la guardia con el tema de los vectores, de control de vectores, y no estamos haciendo acciones que vayan a controlar esas y simplemente seguimos con el cloro untado, tanque tapado. Entonces, si no hacemos lo que tenemos que hacer, pues seguiremos teniendo más casos de dengue. Otra noticia importante es la tendencia que está teniendo la población, se le achaca a la población joven, pero yo te dice, asumo o sé que es la población de todas las edades, a la automedicación. Poco se está haciendo en este sentido. De hecho, nosotros no tenemos una política farmacéutica que pueda impactar en esto. Y lo más importante es que se ha promovido sin que uno prácticamente se dé cuenta. Que es el hospital sin órgano o la clínica sin órgano. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la automedicación, a la biomedicalización de la vida, a donde las personas para todo están teniendo un control farmacológico
un control farmacológico, inclusive los aditamentos tecnológicos propios de de un consultorio, de una clínica, de un hospital, se le han facilitado a la persona elementos que no está mal. ¿Tú entiendes? Elementos que no está mal, pero sí la tendencia a utilizarlo para autodiagnosticarse y automedicarse. Entiendo que esto está produciendo un gran daño en la salud de la población, porque por alguna razón una persona se tiene que dedicar tantos años de su vida al estudio de esta profesión, luego a poderse especializar, y es precisamente para tener criterio en el manejo de esta tecnología y que el uso de los medicamentos y esto, que todos producen algún impacto en la salud de la persona, no vaya a hacer más daño que bien. Pues el tema de la automedicación es un tema que tiene mucho que ver con la cultura dominicana, que no se ha trabajado para modificarla. Entonces los dominicanos nos caracterizamos, somos buenísima gente, alegre, en fin, nos gusta el ron, la bachata y todo eso, pero además somos todólogos, sabemos de todo. Entonces siempre que el vecino, me tengo un dolorcito de cabeza, vecino, tómese eso. Y entonces el tema de la automedicación, no se han tomado acciones de políticas públicas, digamos, para que eso no ocurra. Entonces yo puedo ir a la farmacia, y la farmacia hoy me despacha lo que yo quiera sin receta. En otros países eso tiene un control, o sea, no se pide medicamentos sin receta. Inclusive en algunos países, si aún aquellos medicamentos que no requieren receta, si no tiene la receta, te lo venden más caro, para que tú entonces obligarte un poco, incentivarte a que vayas a buscar tu receta donde profesional. Pero como bien tú dices, uno tiene la tendencia a, cuando vas a resolver algo del mecánico, dicen, tengo el carro dañado, bueno, en fin. Y tú llegas al mecánico y en un minuto el mecánico monta un tornillito y el carro prende. Y era tan fácil, el mecánico te va a cobrar, en fin. Pero el mecánico sabía y ha estudiado muchísimo y probablemente sabe muchísimo del motor de ese vehículo y él ya sabe lo que tiene el carro. Eso mismo pasa con los profesionales de la salud. Cuando te va el médico con su cuadro clínico, diagnóstico, síntomas, sabe lo que tiene y le puede hacer una recomendación más precisa de medicamentos que le hagan el menor daño posible, porque como tú bien decías, Roberto, al final todos los medicamentos tienen siempre un efecto secundario. Y ahora tenemos un agravante con el tema del uso de la tecnología, porque si tomamos las redes sociales, todas estas que andan por ahí, el Instagram, TikTok y todas las demás, pues por ahí están circulando una cantidad enorme de contenidos de personas recomendando, diciendo que esto, que aquello, que no sabemos, y no hay control sobre eso, y entonces todo el mundo se pone el nombre del doctor, y hay unos doctores ahí con unos nombres espectaculares, promoviendo el uso de sustancias y sin control, y entonces eso también agrava el tema de la automedicación. Por lo tanto, pienso que eso no es tan difícil, poner una normativa, darle seguimiento, vigilancia, para que solo se prendan los medicamentos con receta médica. Sabe que hay, cada especialidad tiene un nombre. Por ejemplo, el que es especialista en los problemas cardíacos le dicen cardiólogo. Si es del pulmón, neumólogo. Entonces, hay un especialista del cual la gente se está llevando mucho más, que es del influenzólogo. Es una categoría nueva. Una categoría nueva. Sí. Que son aquellas personas que se dedican ya, en su trabajo como influencer, a estar haciendo indicaciones, a estar haciendo cosas. Sin embargo, la gente está llevando de ellos. No sabiendo, no calculando la magnitud del daño que le están produciendo, porque de tener una patología cierta en fase inicial, le están dando cuerpo a que la misma progrese. Por supuesto. Y cuando ya viene a caer en manos del médico que le puede resolver el problema, muchas veces ya es tarde. Sí, sin duda, es un tema muy, muy serio, y entonces un llamado a la población a que evitemos la automedicación. Hay otra noticia importantísima, que impacta directamente en la salud de las personas. La OMS es un llamado a atención a que los adultos, yo diría las personas en sentido general, no están dedicando
tiempo suficiente a la actividad física. Mira, la salud se promueve mediante tres áreas transversales a todas. Una, los que respiramos, un aire limpio. Es verdad. Que está cada vez menos limpio, a propósito. Es decir, cada vez menos limpia. Sobre todo Y las personas, lo que como vivimos individuos, en esta ciudad de piedra. sí, las personas no tienen control. O sea, de este aire limpio. No lo pueden tener. De acuerdo, cosa. Pero la alimentación. Aquí se pudiera tener un poco más de control de lo que es una alimentación saludable. Todo el mundo la conoce, pero los precios, este proceso inflacionario hace que todos los días las personas se tengan que inclinar más a combatir el hambre a un expensa de su salud, alimentándose, por así decirlo, entre comillas, con aquellos medicamentos que son menos caros, pero que tienen todos los ingredientes que te van a producir el daño al corazón, te van a producir el daño en los vasos sanguíneos, a una de las epidemias del siglo o la diabetes. Pero el otro elemento que sí las personas tienen control sobre las mismas es la salud del sistema musculoesquelético, el ejercicio. Porque el ejercicio impacta directamente a la cantidad o te neutraliza bastante el efecto de la alimentación insaludable. No quiere decir con esto que la estés recomendando, porque te van a quemar las calorías en exceso. Oye, te la va a quemar. Además, la salud de tu sistema musculoesquelético, que si bien es cierto, tú no te das cuenta cuando eres joven, pero ya cuando tú vas llegando un poquito más adelante a la edad de Montero y de la quien les habla, ahí comienzan los grandes problemas. Y esto se resuelve. Nosotros estamos en la tercera adolescencia, ¿no? En la tercera adolescencia. Ya cuando se entra a la cuarta adolescencia, ya se está en la fase de ahí sí. Entonces, ahí se requiere toda la salud del sistema musculoesquelético. Y esto se consigue con un medicamento sencillito, 30 minutos de ejercicio, estoy hablando del mínimo, 30 minutos de ejercicio pueden ser hasta 3 veces a la semana. Sí. Y sin embargo, el 10% de los adultos ni siquiera se acerca a esta cifra. Sí, el 90%, perdón. Todas las recomendaciones, casi en todos los controles, pues siempre se establece alimentación saludable, actividad física y sueño reparador. Entonces el tema de la actividad física está cada vez menos en uso, porque la verdad que hay una serie de incentivos perversos que nos llevan a quedarnos sentados viendo televisión, estar chateando, en fin, una serie de aspectos que no nos facilitan que efectivamente hagamos ejercicio. El tema del uso masivo de los vehículos, en fin. Como bien decías tú, Roberto, si nosotros dedicásemos todos los días media hora a hacer algún tipo de movimiento, porque la gente piensa que la actividad física o ejercicio es solo yendo al gimnasio, ponerse una ropa bonita, elegante, en fin, y ir al gimnasio a levantar pesas. No, ejercicio es cualquier actividad, movimiento que te ponga el cuerpo en funcionamiento, lo puede hacer en su casa. Hoy en día hay una serie de videos que están ahí disponibles, que lo podemos poner en YouTube, en el mismo teléfono, y seguir esas rutinas de ejercicio. De manera que ese llamado que hace la Organización Mundial de la Salud es muy oportuno, pertinente, y además pienso que las municipalidades, los ayuntamientos también deberían trabajar mucho en crear espacios y ambientes para que la gente tenga facilidades de ejercicio en los parques, en fin, todo eso para que la gente tenga algún nivel de movimiento, o por lo menos que usted suba y baja, si ve un edificio, que suba y baja la escalera 10, 15 veces al día. Mira, nosotros los dominicanos, que somos tan cumbancheros, si usted baila 5 minutos de salsa, también 5 minutos de merengue, es una buena técnica, 5 minutos de bachata, 5 minutos de ahí usted se va a presentar, 5 piezas, 5 piezas de merengue, 5 piezas de bachata y 5 piezas de salsa,
usted tiene ahí entre 30 y 45 minutos de ejercicio. Bien, con esa invitación que nos hace el doctor Roberto a que bailemos 5 minutos de bachata, 5 de merengue. No, 5 piezas de cada uno. 5 piezas de cada uno. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos entonces entramos con nuestro invitado, el doctor Pedro Luis Castellanos. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuava Sets, la clave para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets, jabón líquido para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Ya los partidos no ponen interés o su esfuerzo en la construcción de propuestas electorales que conecten con las ansiedades de las masas, con las ansiedades del elector. Tampoco hacen esfuerzo por poner de relieve aquellos problemas que le han generado frustraciones al elector. Si usted observa bien, se da cuenta que el sistema de partidos políticos en República Dominicana está concentrando todos sus esfuerzos en hacer que un militante, un dirigente o un funcionario electo se pase de un partido a otro. Poco le interesa decirle al electorado que resolverá un problema y mucho menos le interesa a un partido político decirle al electorado cómo va a resolver ese problema. Pero tampoco le interesa a un partido político resaltar las inconductas inmorales, carentes de ética, de los otros partidos políticos o de los dirigentes de un partido político. No. Se han igualado tanto en términos de la ética que el debate no es por corrupción, por incapacidad administrativa o por imposibilidad de aplicar soluciones a los problemas que afectan a la gente.
todos sus esfuerzos, todos sus recursos y todos sus mecanismos de manipulación están orientados a capturar quién se quiera vender o quién se quiera mover. Porque algunos migran de un partido, se transfugan de un partido a otro por ventajas personales, por beneficios económicos o por puestos. Pero otros se transfugan simple y llanamente porque no han podido cristalizar aspiraciones que tenían en el espacio del que habían formado parte. ¿Hacia dónde lleva esto? Bueno, hacia el punto en que ya no tendrá ninguna importancia militar en un partido político. ¿Por qué? Porque ocurre que usted puede pasarse 2 décadas militando en un partido político y cuando llegue el momento en que usted puede acceder a un puesto, le entregan el puesto al que se transfugó del otro partido para el suyo y que quiere el puesto que usted podría obtener en su partido. Pero además quiere el puesto que usted se ganó trabajando durante 25 años en su partido. Y una traición tiene más valor para los partidos políticos que una adhesión o que una vida de lealtades. Lo que está ocurriendo en el sistema político dominicano es paradigmático. Un traidor vale más que 1000 valientes, como dice la canción. Volvemos con nuestro programa Lo que pasó con la entrevista central, como ya habíamos anunciado. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Pedro Luis Castellano, un profesional del campo sanitario. Yo le llamo el campo sanitario porque tiene mucha experiencia en el campo, en los diferentes campos, campo clínico, en epidemiología, en los temas de seguridad social. Está con nosotros hoy para abordar algunos de los temas que son su pasión y su expertise fundamental, que es el tema de la seguridad social, porque además ha tenido la oportunidad de estar dentro del monstruo y conoce el monstruo por dentro, porque fue superintendente de salud y riesgos laborales. De manera que como ven, en el día de hoy vamos a estar abordando los temas de interés, de qué cosas tendríamos que estar haciendo en República Dominicana para garantizar el derecho a la salud a través de esta herramienta de políticas públicas, la seguridad social. Buenos días, Pedro Luis. ¿Cómo están ustedes? Gusto de estar por aquí con ustedes. Pedro, se discute mucho y se debate mucho en el país el tema de la seguridad social, una legislación que ya tiene 20 años y tanto, y cada día escuchamos más y más demandas y quejas de la población dominicana de que no es suficiente, que no hay cobertura, que la seguridad social es todo menos seguridad social, en fin. ¿Cuál es tu opinión con relación a estas posiciones y qué crees tú que hemos avanzado en estos 20 años de la aplicación de la ley 8701? Bueno, yo pienso que hay luces y sombras en el desarrollo del sistema. Y tiene que ver mucho con el modelo que tenemos. O sea, el modelo que tenemos, bueno, primero es bueno decir a los amables televidentes, recordar que el sistema dominicano de seguridad social tiene 3 seguros, no uno, tiene 3 seguros. El seguro familiar de salud, que es el que probablemente más conoce la población y utiliza, porque es el que cubre la atención de salud, etcétera, de todos los miembros de las familias. Tiene el seguro de riesgos laborales, que cubre accidentes y enfermedades del trabajo a los trabajadores del sector formal solamente. Y tiene el seguro de pensiones, que tiene, bueno, el más grande es el seguro de jubilarse, el de pensionarse, pero incluye también el de sobrevivencia y el de discapacidad. Yo creo que la población se está quejando más
del seguro familiar de salud porque lo usa más frecuentemente. Pero realmente también el seguro de pensiones amerita una revisión a la luz de lo que fueron sus propósitos, de lo que se supone que es el propósito de un sistema de protección social, tanto a los temas de salud como a las personas de edad mayor. Una vez que llegamos a la edad en la cual por lo menos le cuesta mucho conseguir un trabajo formal. Sí. Bueno, pero vamos a hablar de salud, que es probablemente el que más le interesa por ahora a las personas. El seguro familiar de salud fue diseñado el nuestro con un modelo que es un modelo como un ave raris en el mundo, porque prácticamente solo Colombia y nosotros tenemos un sistema con ese modelo. En el mundo predominan, hay varios otros modelos y algunos predominan más que otros. El sistema nuestro es un modelo que se fundamenta en algunas premisas que si no se aplican bien, los problemas son serios. O sea, la primera premisa que tiene el modelo nuestro es que opera con un concepto predominantemente de seguro privado, como si fuera un seguro privado. Es decir, tiene un catálogo, ese catálogo se cubre con una póliza, igual que uno compra un seguro, una póliza, un seguro privado. Cuando uno la compra, le dicen, esto es lo que está cubierto, esto sí, esto no, esto sí. Esa es la primera característica. La segunda característica que tiene, ¿qué me pasa? Yo creo que porque hacía tiempo que no te veo. Es un honor para mí. La segunda característica importante es que está basado en un concepto que se llama de competencia regulada. Esa competencia regulada, el principio teórico es que cuando hay competencia mejora la calidad y baja el precio, o sea, bajan los costos. Pero eso no ha sido así, porque la atención de salud y la salud en general no se comportan como un mercado perfecto en ninguna parte del mundo, no solo aquí. Porque hay un problema que, por si es cierto, les permitió ganar el premio Nobel en Economía, un economista norteamericano, que es el tema de la desigualdad de información. O sea, la información circula muy desigual. Y el que menos información tiene es el afiliado. Entonces es el que paga. Porque los prestadores tienen mucha información sobre lo que hacen, los costos, los precios, etc. Y las ARS tienen mucha información sobre la situación financiera, disponibilidad de recursos, etc. Entonces, ese modelo basado en la competencia regulada presume que el afiliado, o incluso está en la ley, puede tener libre elección de su aseguradora, de su ARS y de su prestador. No es así en los hechos. Nos engañaron entonces. Bueno, yo creo aunque el espíritu del legislador fuera ese, pero en la práctica no ha sido así. No leímos la letra chiquitica. Es que lo que pasa es que, bueno, por algo es un modelo que solo hay dos países que lo tenemos. Es un modelo primero muy complicado, y eso es importante. No es sencillo, y a la gente le cuesta entenderlo por eso. Bueno, puede escoger, de acuerdo a la ley, es un derecho, entre la ARS que le guste. No es así. ¿Por qué no es así? Porque el que tiene más saliva traga más hojaldre. Entonces, las ARS privadas hacen negocio con los empleadores. Como los dueños de las ARS son dueños generalmente, casi siempre, de aseguradoras privadas y de otras empresas que conforman un consorcio. Si yo soy un empleador
y me dicen, mira, si tus empleados se afilian en la ARS mía, yo te hago un paquete que te cubre el seguro contra incendio, el seguro de los vehículos, el seguro de la vivienda, y en ese paquete te van a salir los seguros mucho más baratos que si los tienes que comprar por separado. Obviamente, el empleador ve la ventaja y empieza o a presionar a sus trabajadores para que se afilien a esos negocios, o a afiliarlos sin que sepan, que es muy común. O sea, quien elige finalmente entonces no es el trabajador, según dice la ley, sino que el que elige es mi patrón, al final. Y la ARS, se ponen de acuerdo. Pero hay otros mecanismos por los cuales las ARS reducen, sobre todo las más grandes privadas, esa posibilidad de la libre elección. Por ejemplo, quien informa, cuando uno se registra por primera vez en el Seguro Familiar de Salud, suponga que yo estoy desempleado varios años, ¿no? O soy un joven que entra por primera vez al mercado. Eso es más difícil que lo imaginen viéndome a mí, pero va a entrar por primera vez al sistema. Se registra en una empresa. Bueno, se registra en su empresa, lo registra el patrón, pero eso va a una empresa privada, cuyos dueños son las ARS y las AFP, que solo hace recibir toda la información que llega para el seguro familiar, las cotizaciones, lo que entra, lo que sale, todo lo que, los afiliados, los movimientos, si se cambió de una para otra. Eso está centralizado en una empresa que es privada, cuyos propietarios son las ARS y las AFP. Es como la iglesia más de Lutero, entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que por una cosa extrañísima, algunas ARS se enteran primero que otras de que yo entré nuevos que se han registrado. Y cuando otra va a buscarlo, no, ya está en la ya me lo llevé, yo me lo llevé. Eso se explica muy fácil, porque esas ARS están ubicadas más cerca de la dirección de donde sale la información, y como llega primero, y una vez son accionistas mayoritarios. Accionistas mayoritarios. Esa empresa tiene una directiva. Claro, eso no ocurrirá con todo, no ocurrirá siempre, pero hay hechos concretos que se pueden probar en los cuales eso aconteció. Y no creo que sea algo raro. No ocurre siempre, pero no creo que sea. Ni creo que ocurre con todas las ARS, porque las que tienen más poder siempre están en la directiva de esa empresa que hace esos movimientos. Bueno, el hecho es que la posibilidad de escoger libremente la ARS a la cual uno quiere no es tan sencilla. Y si uno se da cuenta y se quiere cambiar, después que ya está afiliado, tiene que esperar un año de cotización para poderse cambiar. Pero además, si por desgracia... Perdón, al uno entrar a la empresa, si uno quisiera, pudiera decir, yo quiero estar en tal ARS, o tiene que coger obligatoriamente la ARS en la cual está afiliada la empresa. No, ahí viene el tema de la falta de información para la población. Y además yo quiero garantizar mi empleo, yo no quiero estoy sin empleo, quiero conseguir un empleo. Ley dice que tú tienes 10 días cuando estás entrando nuevo al sistema. Eso no se sabe, yo me estoy Nadie enterando de lo eso. usa, pero además en muchos casos no puede usar, porque quien maneja toda la gestión de personal y de todo eso, ya eso está montado, sabe mucho más, tiene un tinglado montado, sabe más que el pobre trabajador que está entrando y dice, por fin conseguí un trabajito y yo no quiero hacer ruido. Exactamente, claro, eso es así. Bueno, el otro derecho que establece ese modelo de competencia regulada es el derecho a la libre escogencia del prestador. El prestador es el médico, o la clínica, o el hospital, donde va a demandar atención, se espera que la reciba. No es así. Hay varias razones por las cuales los afiliados
no es verdad que tienen la posibilidad de escoger con libertad cualquiera de los 18.000, 20.000 Pero ¿y prestadores. por qué si todos los médicos están en todas las ARS? Bueno, primero había hasta hace poco muchos que no estaban contratados Por las ARS. por las ARS. Y sobre todo en algunas zonas del país donde los prestadores son menos, la posibilidad de escoger es mucho más reducida. Pero también ocurre que esto es más difícil de entender, pero hay como un duendecillo que funciona dentro del sistema, ¿no? Y por alguna razón, cuando se va a un prestador, porque aquí el diagnóstico nos lo hacemos los pacientes. O sea, el paciente dice, me duele aquí. Sí, A mí me parece que es el estómago. Exacto. Voy a ir al gastroenterólogo. Sí. Y el gastroenterólogo lo evalúa muy eficientemente y le dice, mire, yo en tu estómago no encuentro nada. Sí, pero me molesta, me duele. A lo mejor es el riñón. Entonces va al nefrólogo, y así va al cardiólogo, y así va ruleteando por distintos especialistas. Y hay casos, por supuesto, no son todos, en los que como que daría la impresión que hay acuerdo. Yo te lo mando a ti, tú me lo mandas a mí. Como si fuera un tour. Entonces, esa idea de competencia regulada que pasa por la idea de la libre escogencia de la ARS y la libre escogencia del prestador, es muy difícil que funcione a menos que haya una regulación muy fuerte del Estado. Es cierto, la ley previó una regulación fuerte, pero no tan fuerte, porque todas las decisiones que se adoptan en el órgano regulador, en este caso la Superintendencia de Salud, la CISALRI, quien propone al Consejo que adopte normativas, decisiones. Cuando no satisfacen a todos los participantes, apelan al Consejo. Y el Consejo antes no tenía límite de tiempo para decidir. Y la ley decía, el reglamento, no la ley, el reglamento de apelación, en su artículo 13, decía que mientras el Consejo no decidiera, se caía la decisión. La decisión quedaba sin efecto. Yo tuve 82 apelaciones que me hicieron de decisiones. ¿Cuántas? 82. Ante el Consejo. Y algunas tenían 4 años, 3 años, 5 años, y no servían. Durmiendo el sueño eterno. Pero para que la población entienda. Pero en este consejo no hay ¿cuál es una beneficio? representación, escúchame, Roberto, en este consejo no hay una representación de los afiliados, y está el colegio médico y otros organismos. Los afiliados supuestamente están representados por los empleadores y por los sindicalistas, por las organizaciones sindicales. Bueno, los prestadores de servicios están representados por el colegio médico, por los gremios. Hay varios gremios. Pero para que la persona entienda qué significa esto. Ya no es así. ¿Eh? Esa pelea se ganó. Esa pelea se ganó. Se fue al tribunal, fuimos al Tribunal Superior Administrativo. Y cuando ya iban a decidir, bueno, hubo un movimiento de que se llegara a un acuerdo. Ahora son 90 días. Ahora son 90 días. Si en 90 días el Consejo no ha podido tomar una decisión, y yo no sé si los amables oyentes saben, pero el Consejo no puede tomar decisiones si no hay consenso. Es el famoso veto. Es el famoso veto. Porque hay, sí, 3 sectores. No se llama así en la ley, pero la ley dice que para que la decisión sea válida tiene que estar los 3 sectores representados. Y esos 3 sectores son el Estado, el sector empleador y el sector sindical. Entonces, si ellos no se ponen de acuerdo, la decisión... Ni siquiera entra. La decisión no entra. Ni siquiera entra en la agenda.
ni siquiera entra en la agenda. No, porque la agenda Pero, tiene que ser aprobada previamente. don Alcocer, ahora bien, para que las personas entiendan, ya que el espacio de tiempo no da para tanto, di una de las que se cayeron, el beneficio que podía tener las personas de la misma. Una sola que tú te recuerdes. Bueno, había varias. Una tenía que ver, por ejemplo, con la ampliación del núcleo familiar. La ley tiene dos definiciones de quiénes son miembros del núcleo familiar. ¿Y por qué es importante? Porque se supone que todos los miembros del núcleo familiar, están protegidos por quien cotiza, no pagando adicional. Un artículo de la ley dice que los padres y madres son miembros del núcleo familiar siempre que sean económicamente dependientes de él. Incluso llega a decir que hasta parientes de tercer grado de consanguinidad, siempre que convivan y que sean económicamente dependientes. Pero hay otro artículo de la ley que dice que solo son miembros del núcleo familiar el cónyuge, o sea, Y los hijos. marido, compañera de vida, o la esposa, el esposo, y sus hijos. Esa, por ejemplo, se pasó a una resolución diciendo, una propuesta de resolución, diciendo que, bueno, que eso era injusto, que ya que había 12 tiene que aplicar la que es mejor. Claro. La que más beneficia a la población. Al ciudadano. Eso pasó y, bueno, yo me fui, no se llegó a tomar decisión porque esto de que se cambió para 90 días fue ya casi el final de que yo estudié. Yo no sé si después tomaron decisión, pero lo dudo porque en la mesa de diálogo que convocó el señor presidente para reformar la ley, que por cierto no se discutió casi nada de reforma de la ley allí porque una debilidad, el gobierno no presentó una propuesta de reforma de la ley, de reforma integral. Entonces las discusiones fueron cosméticas. Un poco descosidas, digamos, y terminó aprobándose cositas puntuales. Pero bueno, Pedro, entonces con todos estos aprendizajes que hemos tenido, debo volver al tema porque no quiero... es importante. Tú me dijiste por qué hay tanta queja y yo quiero que se entienda. Yo quiero que se entienda que las quejas que voy a decir ahora, las que yo creo que sé que son, tienen su origen en eso, en un modelo que es muy difícil que funcione bien si no hay una regulación muy fuerte por parte del Estado. Como esa regulación muy fuerte por parte del Estado no es posible en las circunstancias actuales, porque la ley prevé que todas las decisiones tienen que ser por consenso entre todos los miembros. Entonces, no se toman las decisiones que corresponden y el mercado funciona un poco desregulado, para decirlo de manera discreta, ¿no? Y entonces las atenciones a los afiliados son la variable de ajuste. O sea, si ya el dinero no alcanza, hay que rebajarlo. Pero como no se pueden rebajar en el catálogo, entonces el camino es ponértela difícil. O sea, para que tú renuncies. Llega un momento que la gente dice, bueno, mire, yo pago. Me cansé de reclamar y no tengo respuesta. O sea, son barreras administrativas financieras. Son barreras financieras, lo que la gente llama el copago, que realmente es un cobro ilegal que se hace adicional. Los médicos, los prestadores alegan que lo hacen porque el pago es muy bajo en contratación. Ciertamente ese es otro pecado. Pedro, tenemos que ir a una pausa. Vamos a hablar de ese pecado cuando regresemos. Retornamos en breve. Vamos a ver si el pecado se mantiene. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas
aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cuavasex, la clave para tu higiene personal. Cuavasex para hombres. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Señores, tenemos una conversación interesantísima sobre el modelo. ¿Pero cuál modelo? El modelo de financiamiento del sistema de salud. Sí, porque el sistema de seguridad social es un modelo de financiamiento, un sistema de financiamiento. Sí. No tiene servicios de salud. Solo financiamiento. El servicio de salud lo tiene el Servicio Nacional de Salud, las clínicas privadas, los médicos en general. De acuerdo, entonces estábamos hablando del problema del pecado. Íbamos por el pecado original. Bueno, el pecado... ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva al inicio? Para que esto tuviera, para que la gente esté en una condición tal, o esto esté funcionando en una condición tal, que la gente tenga que quedar. Que por lo que tú has dicho, el eslabón más débil de todo el sistema son los afiliados. Sobre ellos es que se hacen los ajustes administrativos. El principal ha sido, bueno, hay dos tipos de pecados. O sea, hay los pecados que están en la ley, y que eso sí serían los originales, los del paraíso. Sí. Y los pecados que están en la aplicación de la ley. Ya. Pecados que están en la ley. El modelo, por ejemplo. Lo que pasa es que somos un mercado muy pequeño también, ¿no? A lo mejor en un mercado más grande, una población mayor, las dinámicas son diferentes, pero este es un país pequeño, con población pequeña y con sectores muy poderosos, que concentran mucho poder. Entonces, no hay un rejuego tan libre para la toma de decisiones. Necesariamente se necesita que el Estado tenga más fuerza reguladora si se va a permanecer con el modelo. Y en la implementación se necesita algún tipo de restricción que no permita que se adopten medidas que son contrarias a la ley o que son interpretaciones de la ley que no favorecen a los afiliados. O sea, porque las leyes siempre tienen su entrelínea. Interpretación, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el modelo quedó librado al mercado. Y en el mercado están los que compran y los que venden. ¿Quién vende? Los prestadores de servicios de salud venden el servicio. ¿Y quién compra? La ARS. Entonces,
esa es una tensión permanente entre los vendedores, digamos, y los compradores. Los vendedores se quejan, como todo vendedor, sea lo que sea que venda, de que las cosas ya no dan, de que hay que restringir gastos, etcétera, etcétera. Y es una verdad parcial, yo voy a explicar por qué. Es verdad, pero es parcial. Y los que están comprando, perdón, las ARS se quejan de que el dinero no alcanza, para quitar ya las metáforas. Y los prestadores se quejan de que le pagan poco. Y las dos son verdades, pero son verdades relativas, parciales. Lo que cuando una ARS dice que no hay suficiente dinero, es verdad, porque la ARS recibe un dinero fijo por cada afiliado. Y ese dinero fijo lo establece el Consejo con base a una valoración de lo que teóricamente cuestan las prestaciones que están en el catálogo. Entonces el catálogo pasa a ser una cosa esencial para que el sistema funcione. Porque lo que no está en el catálogo no se cubre. No se cubre. Esa es la Biblia, digamos, del sistema. No, además es lo que también sirve para calcular el costo, para cuánto se le da a la ARS para que compre esos servicios. Y tienen razón cuando dicen que a mí no me están dando dinero para eso, no puedo pagar eso, porque no me lo están pagando. Razona como un seguro privado. O sea, no está pensando en la necesidad del afiliado, sino en su seguridad económica, como una empresa cualquiera. Y cuando el prestador de servicio está diciendo que le pagan mal, que le pagan poco, en la mayoría de los casos tiene razón. Tiene razón, porque la mayoría de los médicos y de las clínicas no están económicamente bien. O sea, porque el modelo que se escogió, ahí viene otro de los pecados de la implementación. Porque la ley deja abiertas muchas formas de contratación y de pago. Pero la que se escogió por decisión a la hora de implementarlo fue única, que es el pago por servicio prestado, lo que en inglés llaman fee for services, que a nivel mundial es considerada la peor forma. El pago por servicio prestado, claro. Es la peor forma. Es una motivación para hacer muchos servicios. Es la peor forma para el asegurador, la peor forma para el prestador de servicio y la peor forma para los pacientes. Mencióname uno que pudiera haber que sea mejor que eso. Oh, mira, hay muchos que se han desarrollado. Pero una sola, para que la gente tenga... La voy a mencionar, pero puedo escoger ejemplos de Corea, estoy hablando de países que son de mercado, economía de mercado. Porque los que no son de economía de mercado... No son comparables. Ya como que no van, son muy pocos. Es otra cosa. Te voy a decir ejemplos de Estados Unidos y de Corea. Por ejemplo, del Corea del Sur. Estados Unidos ya, la mayoría de las hospitales grandes, usted sabe que son privados. Casi todos son privados. No cobran por servicio prestado a las aseguradoras ni al Estado, que es la aseguradora más grande en Estados Unidos, con el Medicare. O sea, sería como el SENASA de el Medicare. ¿Cómo cobran? Bueno, una forma es lo que llaman por paquete. Por ejemplo, vamos a discutir, vamos a hacer una investigación y a determinar cuánto cuesta atender los infartos. 10.000 infartos, 20.000 infartos, es lo que se hizo, calcula, y llegan a la conclusión de que más o menos el promedio anda por aquí con una desviación hacia abajo y hacia arriba de esos costos. Y se ponen de acuerdo. Bueno, vamos a poner una tarifa por atender un paciente con infarto. No por hacer el electro, por hacer el laboratorio. Por atender al paciente con la condición. No sé qué. El paciente, por lo tanto, está protegido, porque él está cubierto en todo lo que Pero ese es un ejemplo. Los trasplantes son otro ejemplo. Ahora, por fin, aquí probablemente vamos a tener algo parecido para el trasplante renal. Pero no creo que los prestadores vayan a entrar en eso si es solo en eso.
Los trasplantes lo mismo, porque los trasplantes tienen protocolos muy rígidos, Sí, sí. y generalmente con poca variación. Son casi protocolos internacionales. Pedro, entonces por lo que tú has comentado brillantemente, la descripción que has hecho, a nosotros nos queda el reto entonces de revisar esos pescados o pecados, esos pecados de implementación. O sea, el pecado de la ley. Pero en el caso del pecado de implementación no necesitamos el Congreso. Ahí se necesita una decisión. Por ejemplo, para establecer una diversidad de formas de contratación y pago que sean favorables para los tres sectores, para los afiliados, para los prestadores y para el sistema. Para eso no se necesita modificar la ley. No hay que modificar. La ley deja abierto que establece desde la contratación per cápita hasta la contratación por servicio prestado y otras formas que el Consejo pueda desarrollar. En eso fue prudente la ley. Pero se escogió solo una. Esa es una de las razones por las cuales el sistema de seguridad social no puede financiar servicios de primer nivel. Porque los servicios de primer nivel no se pueden financiar por servicio prestado. No se puede, no. Tiene que financiarse por familia atendida o por población de la cual es Pedro, dame un momento. Sí, está bien, Roberto. Que le traigo una duda, Pedro. En términos de financiamiento, ¿de qué se está hablando? Si tomamos en cuenta, en el 2022 fueron 137 mil millones para el financiamiento de todo el componente de salud por parte de la fueron 94.203 en el 2022. Ah, no, eso es seguridad social. 94.203 millones. Sí, millones. Eso es seguridad social. No, salud. Salud completa. No, eso es salud. Sí, perdón. Seguro familiar. ¿Qué representa eso? El 1.6 del PIB. 1.6 del PIB. Y en términos global, si juntamos lo del presupuesto para salud y estos 92 mil millones, que es solamente para prestar servicios de salud, ¿qué representa esto? El 1.6 del Producto Interno Bruto, pero además... No, yo digo de ese paquete, sumado sería como el 70%, solamente dedicado a atención en salud. Atención curativa. Atención curativa, sí, atención curativa. Está hecho casi exclusivamente de atención. Cuando uno revisa históricamente, hay un grupo, el catálogo tiene 12 grupos de prestación. El primer grupo dice prevención y promoción de la salud. Uno revisa la serie histórica, ¿qué porcentaje de lo que se ha gastado, porque se ha invertido en ese grupo? 6%, 3%, 4%, varía con el año. Muy poco. Varía dependiendo del año. Sí. Pero nunca pasa del 5 o 6%. Todo el grueso se va a la atención curativa. Bueno, el catálogo pasa a ser un punto clave y la forma de contratación y pago es otro punto clave. Ninguno de los dos implica modificar la ley. Simplemente decisión política de alto nivel. Forma de implementación. El otro problema que hay ya en el mercado, en los prestadores, es que cuando se dice es que los médicos cobran mucho, son no sé qué, es una minoría. Y la mayoría de los que hacen eso ni siquiera están contratados por el sistema porque no reciben personas aseguradas. La gran mayoría de los médicos que necesitan ser contratados para poder vivir, no es verdad, que vive como un pachá. No, eso no es verdad. No es verdad. Pero la imagen pública es, por pequeña proporción de... Sí, esos son los que hacen ruido. Bueno, Pedro, el año que viene tenemos elecciones presidenciales. Si por alguna razón, alguna coyuntura, en un ejercicio aquí de futurología, Pedro Luis Castellano fuera electo presidente de la República, dime dos,
Dime Dime dos medidas que habría que tomar para romper el nudo gordiano del tema de la primaria. Sí. ¿De la? Primaria, de primer nivel. Ah. Ese nudo gordiano que hay, que tenemos, que está en la ley y que todo el mundo dice. Y para ser honesto, quien se opuso la última vez a la propuesta que desde la CICERRI presentamos, yo honestamente creía que los que se opusieron la iban a aplaudir. Ahí pequé inocente. Porque fue una propuesta muy técnicamente trabajada, con costos, con formas de contratación. Sí, la conocemos. Quienes se opusieron fueron los prestadores de servicios, no fueron las ARS. Pero en otros momentos han sido las ARS. Y el argumento que usaron, particularmente el Colegio Médico, el gremio, para oponerse es que ellos planteaban, yo creo que todavía lo plantean, que solo debía aplicarse en el régimen subsidiado. Ahí, déjame aprovechar para hacer una aclaración, porque hay una confusión, y yo creo que esa actitud fuerte contra ese tipo de decisiones parte de un error. Yo creo en la buena fe de la gente que ha estado dirigiendo los gremios. Una cosa es si el sistema de seguridad social va a poner dinero para que se contrate servicios de primer nivel, que es lo que le toca al sistema de seguridad social. Otra cosa es si esos servicios de primer nivel van a ser solo públicos o solo privados, o va a haber privados y públicos. Claro. La segunda decisión es del Ministerio de Salud, que es el que habilita. O sea, lo único que puede hacer el sistema de seguridad social es decir, mire, ahora hay dinero, tienen que contratar servicios de primer nivel, aquí está, este es el dinero. Entonces el Ministerio de Salud Pública tendrá que decidir si quiere un sistema en el cual haya prestadores de primer nivel privado, haya prestadores públicos o solo sean de uno. En algún momento yo he escuchado algunas posiciones de que ese dinero de primer nivel, primaria, debería sacarse de la seguridad social y pasar al Estado Dominicano, y que el Estado Dominicano dé cobertura universal para todos afiliados o no afiliados a la seguridad social. Ese es otro tema. Probablemente... Si tú me lo preguntas a mí, yo digo que no es solo el de primer nivel, o sea, porque es que uno tiene una mirada de que los países que han tenido un sistema integrado único, les va mejor. Le va mejor. Entonces, el tema no es desmembrar el sistema, porque yo creo que esa pregunta además me va a servir para entrar en qué es lo positivo que tiene el que haya un sistema de seguridad social prácticamente de afiliación universal, pues el 98, 99% de la población que está afiliada. Eso no quiere decir que tiene cobertura. Exacto. Mira, si eso no se entiende, que el sistema de seguridad social lo que hace es poner dinero, comprar, y lo que tiene que decidir es cuánto va a poner para el primer nivel de atención. Y tiene que, además, blindarlo. Es decir, este dinero es solo para eso. Porque si no, no va para eso. Entonces, ¿quién tiene que decidir si los prestadores que se van a habilitar son privados solamente, o son públicos solamente, o son mixtos? Es el Ministerio de Salud, o sea, el gobierno. Es el gobierno que tiene que decidir sobre eso. No se va a entender nunca el tema. Porque si tú dices, no, que eso se haga solo para el régimen subsidiado, y los 4 millones de dominicanos que estamos en el contributivo, que nos convertimos. O sea, nosotros no tenemos derecho a un servicio, a tener atención de primer nivel. O es que no se comprende qué implica la estrategia de atención primaria. Yo pienso que hay de todo un poco, hay un poco de incomprensión. Pero tampoco se entiende esa doble. Por eso es el problema de que nuestro sistema de salud es como Janus, el dios romano que tenía 2 caras, una para atrás. O sea, es bicéfalo además. El Ministerio de Salud y el Consejo de la Seguridad Social. Y la gente le cuesta mucho entenderlo. Sí.
Pedro, el tiempo se nos ha terminado. Okay, queda pendiente. Yo quisiera en alguna oportunidad quedaron poder pendientes decir muchos temas. Lo que yo creo que ha sido positivo, lo que hemos ganado como ciudadanos. Di tres inmediatamente, abusando. Sí, sí. Bueno, primero, y no lo voy a detallar. Tiene que decir inmediata. Sí, ya. No la voy a detallar. La epidemia. En la pandemia el sistema de seguridad social fue esencial. Para responder a la solución. Aquí, la gente hubiera tirado a la calle. No puedo decir ahora cómo. No, claro. Otro ejemplo. Ahora la gente sabe que tiene derecho y por eso reclama. Cuando la gente va al hospital, tiene que aceptar lo que le dan porque no cree que el subsidiado no es parte del sistema de seguridad social. Entonces, no sabe que puede reclamar porque tiene un derecho. Pero el que va con el contributivo sabe que tiene derecho y que puede reclamar. Eso es una cosa que cambió la historia de la relación de la población con los servicios. Bueno, te dije dos porque el tiempo no da para mucho más. Pedro, te comprometes a que volvamos a conversar contigo. Yo pienso que hay un escenario ideal para seguir discutiendo estos temas y seguir proponiendo. Si yo puedo decirle algo a la oreja del que sea el próximo presidente, o el actual que se repita. O la presidenta, porque hay un par de candidatas por ahí. O el presidente, ok. Ojalá. O sea, bueno, no sé quiénes son, pero ojalá algún día haya una candidata, una mujer presidenta. Yo le diría que tiene un dilema a resolver. O acepta el modelo que está en la ley actualmente, entonces tiene que garantizar que las regulaciones del Estado van a ser suficientemente fuertes para que se implemente de manera que pueda ser menos peligroso. ¿Escucharon, candidatos? Lo que se está recomendando desde este programa. O va a tener que optar por cambiar el modelo. Tiene que coger uno de los pecados para resolverlo. Bien, señores, llegamos al final de este programa. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés como el que hemos presentado hoy en día. Hasta la próxima.